Jessica, se nos fue la Jessica, así que vamos a hablar de la Jessica. Jessica decía, dichosos los que confían en Jehová. Leyó un salmo y dijo una parte, dichosos los que confían en Jehová. ¿Y qué significa confiar en Jehová? ¿Qué es lo que es confiar en Jehová? ¿Estamos confiando en Jehová o estamos confiando en Dios? ¿Estamos confiando en nosotros mismos? ¿En qué estamos confiando? Porque, le digo de ya, nuestro bienestar no depende de que si confiamos en nuestra mujer o nuestra mujer confía en nosotros, si confiamos en nuestros hijos, si confiamos en el bueno o malo trabajo que tengamos, si confiamos en nuestra remuneración, si confiamos en cuánto tenemos en el banco, cuánto tenemos abajo el colchón. Nuestro bienestar no depende de la confianza a las cosas que tenemos. Una cosa es ser precavido y ver y decir, bueno, voy a proponerme hacer tal proyecto. Y un proyecto que depende obviamente de la economía. Una cosa es prever y no largarse a una pileta sin agua. Pero otra cosa es vivir dependiendo de lo que tenés, de lo que haces y de las cosas, de las personas, de las cosas materiales. Y no esperar de la confianza en Dios. Y no poner nuestra confianza directamente en Dios. Porque si Dios es mi proveedor, yo tengo que confiar en Dios. No en que si trabajo en tal empresa o en otra. Yo siempre digo, nosotros tenemos una diferencia muy grande con el resto de las personas que no conocen a Dios. Si yo voy a poner un kiosco, no depende del cartel gigante que ponga o del cartel chiquito que ponga. Depende de Dios, porque mi vida depende de Dios. En el mundo depende del marketing que hagas. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no dependemos del marketing. ¿Hay que hacer marketing? Sí, bueno, es parte de lo que tenemos que hacer. Haremos las publicidades del negocio que vamos a poner. Pero nuestra dependencia, nuestra confianza no tiene que estar en el marketing o en la publicidad que hemos hecho. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. En que si mi relación está bien con Dios y mi corazón no está puesto en la plata, seguramente Dios me va a prosperar. Eso es lo que es en la parte económica. Aún en la relación. Mi relación matrimonial no va a depender si mi mujer es flaca, es gorda, es alta, es petiza, si es buena o mala, si tiene buen carácter o mal carácter. Mi relación matrimonial va a depender de Dios. ¿De dónde está puesta nuestra confianza? Si mi mujer ama a Dios, la veo leyendo la Biblia, la veo orando, yo hago exactamente lo mismo, los niveles de riesgo a discusión y a estar mal son ínfimos. Son mucho menores. Ahora, si cada uno confía en mis pensamientos, en mi razonamiento, y mi mujer en su razonamiento y en sus cosas, y lo más probable es que va a ir a los ponchazos. Te podés llevar bien un tiempo, pero después se va desgastando, porque no estás edificando sobre la roca, no estás confiando en Dios, estás confiando en tus propios pensamientos, en tus experiencias, que si bien las experiencias sirven, no debemos confiar totalmente en nuestras experiencias. Nosotros debemos poner y depositar toda nuestra confianza en Dios. Vamos a ver qué significa confianza. Como primer motivo vamos a empezar a desarrollarlo diciendo cuál es el significado de confianza. Y el significado de confianza es esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúe como ella desea. Confianza significa también seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Y me gusta el significado porque, quiero o no, tiene una asimilación y está muy apegado a lo que es la fe. Y a veces la fe es como que
hablamos mucho de la fe y por ahí no la entendemos, la decimos de memoria. ¿Qué es lo que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe queda como una palabra que no la usamos mucho fuera del ámbito de la iglesia, no la conocemos a la palabra fe. En la iglesia conocemos la palabra fe. Y muchos preguntamos, ¿cómo hacemos para crecer nuestra fe? Y tenemos la Biblia rápido. La fe viene por el oír de la palabra y la palabra de Dios. Y nos quedamos con eso. Pero ¿cómo la ponemos en práctica? Porque en teoría la tenemos bien clara, pero ¿cómo la ponemos en práctica? Entonces, para ponerla en práctica, el Señor me puso en mi corazón el tema de la confianza. De empezar por la confianza. Y preguntarse realmente, ¿dónde depositamos nuestra confianza? Porque cada paso que hacemos en nuestra vida, cada paso que hacemos al caminar, hay un grado de confianza. Cuando yo voy a hacer un paso hacia adelante, confío en que mi pie me va a estabilizar y que no hay un pozo. Por eso lo puse ahí, y a este pie también. Y cuando hay un pozo lo salto. Porque automáticamente voy generando una confianza sobre lo que estoy viendo y lo que va analizando mi cabeza. La pongo un poquito más complicada. Cuando cruzamos el río y hay muchas piedras, y hay piedras que se te puede mover porque no está bien puesta o porque se corrió. Entonces uno a veces se la juega y dice, bueno, yo confío en que piso en esta y salto rápido para la otra. Eso es confianza. Es el grado de seguridad que pongo sobre una decisión que voy a tomar y que me va a salir bien. Pero la palabra habla de otra confianza. La palabra no habla de una confianza superior a las que le estoy hablando. Y vamos a buscar un poco en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primero de Juan, antes de llegar a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Amén, dicen algunos y están... Capítulo 5, versículo 13. Versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, vamos a empezar. Todos los que estamos acá, ¿creemos en el nombre del Hijo de Dios? ¿Amén? ¿Creemos? Bueno, esta palabra es para nosotros entonces. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice, 13. Está bien, sepan disculparme. Lo que pasa es que yo ejerzo el don de la interpretación con ustedes. A veces interpretan lo que yo voy diciendo. Yo predico en lengua y ustedes la tienen que interpretar. Entonces ahí nos damos cuenta quiénes están bien en el espíritu. O me van a tener que mandar a una fonoaudióloga, me dicen allá, ¿no? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, nos está dando una buena noticia. Nosotros que creemos en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. ¿Y para qué más? Para que creáis en la persona, en el nombre del Hijo de Dios, para que creamos en la persona de Jesucristo. Hay un punto. Después el 14 dice, y esta es la confianza. Qué lindo, tenemos algo que nos puede definir de confianza en la palabra. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, hay una condición, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho. Bien, a ver. Creemos en el Hijo de Dios. Ya tenemos un regalo, la vida eterna. Bien. Segundo paso. Si nosotros creemos, tenemos la confianza de que si nosotros le pedimos a Dios y está conforme a su voluntad, o sea, está conforme a la palabra de Dios, lo que le estamos pidiendo, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, Él cumple. Entonces sabemos que la tenemos a la petición que hemos pedido. Parece muy simple, pero en la práctica es muy complicado. Porque vos escuchas a los hermanos, ay, ¿qué oro? Y no recibo lo que necesito, no recibo lo que pido. Pero acá la palabra dice otra cosa. Entonces quiere decir que lo que estoy pidiendo o está fuera de la voluntad de Dios o todavía me falta un poco de paciencia. Porque si yo sé que lo voy a tener, esa es la confianza. Si yo sé que esto está en la voluntad de Dios. A ver, vamos a algo práctico. La iglesia, el crecimiento de la iglesia está en la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué está faltando si no crece la iglesia? Que confiemos en Dios o que no estemos haciendo el trabajo que nos toca a nosotros. Porque hay una parte que hace Dios y hay otra parte que tenemos que hacer nosotros. Entonces, si nosotros estamos haciendo nuestra parte, oramos y le pedimos a Dios que crezca la iglesia y es algo que está en la voluntad de Dios y no crece, entonces nos falta la paciencia. Pero tenemos que saber que Dios escuchó nuestra oración. Dios escucha la oración de quien confía en Él. Vamos a algo más práctico. ¿Quién confía en que si yo toco esa tecla, esta luz se prende? A ver, vamos a probar. ¿Ve? Se prendió la luz. ¿Cuánto oré para que se prenda la luz? Nada. Así tiene que ser la oración a Dios. Y así tiene que ser la fe y la confianza que tenemos de la respuesta del Señor. Hay veces que la velocidad es la misma. Hay veces que la velocidad es más lenta. Porque algo más quiere el Señor. Algo quiere que suceda el Señor antes de que recibamos esa petición que hemos estado pidiendo. Es muy simple. Uno no entra a la casa y está orando y que la llave le ande. Que cuando entre y toque la luz se prenda. Porque son cosas que sabemos que van a ser así. Si yo pongo la llave correcta, abro la puerta. Si toco la llave de la luz, se va a prender. Con esa confianza tenemos que orar a Dios. Con esa confianza tenemos que depositarla en Dios. Cada paso que nosotros hacemos, cada actividad nueva que vamos a desarrollar en nuestra vida, tenemos que tener esa confianza. Tengo a mi hijo enfermo. Oro a Dios y tengo que descansar de que va a sanarse. No tengo que decir, ay, ¿por qué no se sana? Tengo que descansar en que se va a sanar. Y eso me va a traer un bienestar. Porque mi confianza va a estar depositada en Dios. Y si hoy no tengo trabajo, le pido al Señor que me dé ese trabajo y yo le voy a decir una cosa, está en la voluntad de Dios que todos trabajemos. Así que a los que no quieren trabajar le traigo esa mala noticia. Dios quiere que trabajemos, Él inventó el trabajo, Él quiere que trabajemos. Mi Padre hasta hoy trabaja, dice Jesús. Así que ¿cómo no va a querer que nosotros trabajemos? Entonces, si se lo pedimos, confiemos en que Él nos va a dar ese trabajo. No confiemos tanto en quedarnos en la cama a que alguien venga a buscarnos, pero confiemos que vamos a salir y vamos a encontrar ese trabajo. ¿Amén? No quiero después que alguno me diga, no, yo estoy confiando todavía y está tirado en la cama. Proverbios 14:26. 14:26. Tenemos una clave más de la confianza. Proverbios 14,
26, dice, en el temor de Jehová, ya empezamos con el temor de Jehová, ya algunos ya empiezan a mirar para otro lado, como para salir corriendo. Dice, esta parte ya no me gusta tanto. Dice, en el temor de Jehová está, ¿qué cosa? La fuerte confianza. Entonces, ¿queremos tener confianza? Tenemos que tener temor de Dios. ¿Queremos tener una confianza fuerte? Hay que ser temeroso de Dios. Lo dice acá en Proverbio, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y hay algo más, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuán importante es tener temor de Dios? ¿Cuán importante es ser una persona temerosa de Dios? Una persona que sepa que Dios te está viendo cada paso que haces y que cada decisión que vos tomás, Dios te va a juzgar. Y que sepamos que cada cosa que vamos a hacer, a ver, ¿esto le va a agradar al Señor o no le va a agradar? Si me quedo con un vuelto, ¿le va a agradar a Dios o no le va a agradar? Si nadie me ve. Si hago esta macanita, nadie la va a notar, pero el Señor también la ve. Ahora, cuando yo mi carne me lleva a querer hacer algo malo y siento puntada en el corazón y en la cabeza diciendo, no, es la voz del Señor que te está diciendo, no hagas eso. No hagas eso. Entonces eso es temor de Dios. Cuando vos sentís algo que tu carne te lleva a querer hacer algo y algo te la resiste, es porque uno se pone en buscar ese temor. Y temor de Dios es que le haga caso a lo que resiste hacerlo mal. Porque si lo sigo haciendo a lo que me dice la carne, significa que no hay un temor de Dios. Y si no hay un temor de Dios, menos vamos a tener confianza en que Dios va a obrar en nuestra vida, o que Dios va a escuchar nuestras peticiones o lo que le pedimos o nuestro anhelo. Por eso es muy importante saber qué estamos escuchando. Recién le había dicho que la fe viene por el oír de la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios. Ahora la confianza también viene de acuerdo a qué consumimos. Si consumo Tinelli, voy a tener Tinelli en mi corazón. Si consumo fútbol, voy a tener fútbol en mi corazón. Si consumo palabra de Dios, voy a tener palabra de Dios en mi corazón. Pero uno dice, bueno, no puedo estar las 24 horas leyendo la palabra de Dios. Sí, es verdad. No puedo estar las 24 horas, tenés que dormir por lo menos entre 6 y 8 horas. Tenés que comer, tenés que trabajar. Pero cuando uno trabaja, cuando uno anda por ahí, algunos cuentan sus problemas, cuentan sus cosas. Y nosotros como hijos de Dios no podemos contarle las cosas a cualquiera. Porque ¿de qué nos vamos a llenar? ¿Qué consejo nos puede dar una persona que no tiene palabra de Dios en su corazón? Ni en su corazón ni en su mente. Te va a atormentar de cosas y no va a poder tomar una buena decisión. La palabra nos aconseja. Estaban en Proverbio 14. Busquen Proverbio 22. 8 capítulos adelante. Proverbio 22, 17. Dice, inclina tu oído, o sea, presta tu oído y oye las palabras ¿de quién? De los sabios. Y acá no está hablando de los sabios, de cualquier sabio, está hablando de los sabios que tienen palabra de Dios en su corazón, que viven una vida en reverencia a Dios, que son personas temerosas de Dios, que están crecidos espiritualmente más que uno. Yo no le voy a pedir consejo a alguien, no por menospreciar a nadie, pero no le voy a pedir consejo a alguien que no tiene palabra de Dios, porque ¿qué me va a aconsejar? No me va a poder aconsejar nada.
¿Cómo voy a contagiar a alguien para que conozca a Dios si yo, que estoy en Dios y me considero un hijo de Dios, le voy a pedir un consejo a alguien que ni siquiera reconoce a Dios como Dios? Todo lo contrario, el que no conoce a Dios te tiene que pedir consejo a vos, porque tiene que ver una vida transformada, una vida encaminada. Entonces así sí te van a buscar y te van a pedir consejo. Y uno sí le va a poder aconsejar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice, inclina tu oído y oye la palabra de los sabios y aplica tu corazón ¿a qué cosa? A mi sabiduría. Por eso es que está hablando de los sabios de la palabra de Dios. Dice, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que, ¿qué cosa? Para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Fíjense lo importante de aún hasta quién escucho. No significa que no voy a escuchar más a nadie, no. No es que nos tenemos que encerrar en una burbuja o en un termo. Es que ante situaciones que uno necesita consejería, que uno necesita una palabra para ver a qué dirección me dirijo, no se la pidas a cualquiera. Pedísela a alguien que consideres que tiene conocimiento de la palabra y que la aplique en su vida. Porque también tenemos los que conocen la palabra y no la aplican en su vida. Entonces, es de esa manera que vamos a poder llenar nuestro corazón de palabra de Dios. Hasta la vamos a poner en nuestros labios, dice. Hasta que va a poder ser puesta en nuestro labio esa palabra. Y allí vamos a encontrar confianza en Jehová. Vamos a encontrar confianza en Dios. Si mi matrimonio yo lo fundo sobre la roca y ante cualquier situación, en vez de salir a preguntarle al vecino a ver si tiene razón mi mujer o tengo razón yo, me fijo lo que dice la palabra de Dios, le puedo asegurar que van a tener éxito. Va a haber éxito en su matrimonio. Porque si le preguntan al vecino, y de acuerdo, si el vecino se toma cerveza con el marido y va a tirar para el marido. Y si la vecina le gusta chusmear con la mujer, va a tirar para la mujer. ¿Ven cómo rápido vamos a sacar qué le va a aconsejar cada uno? Pero si buscamos la imparcialidad y el exitismo de Dios, nos vamos a dar cuenta que toda nuestra confianza la vamos a poder depositar en Dios, porque nos vamos a llenar de la palabra de Él, nos vamos a llenar de los consejos de Él. Entonces, si la palabra me dice que no me meta en deuda, estoy seguro que si no me meto en deuda no voy a tener problema económico, porque lo dice la palabra. Aunque todos los libritos de cuando voy caminando por la San Martín o por la Jerónico, que ahora están todos los lugares que venden Cetro Hogar y Musimundo y todo esto, te van a decir, comprate un micrófono que sale 100 pesos en 28 cuotas de 95 pesos. Y compro las 28 cuotas de 95 pesos. No lo compro en contado, me meto en el crédito, aunque pague el doble o 3 veces más de lo que valen las cosas. En vez de ahorrar, me voy y me meto en crédito, en deuda. Eso te aconseja el mundo. Métete en crédito. Si no, no va a poder avanzar, nunca va a tener nada. Nunca vas a tener nada si no te meten en crédito o no pasas la tarjeta. Eso te mete el mundo y te mete la mayoría de las personas que no conocen a Dios. Ahora, un consejo sabio va a ser, no, ahorra, porque la palabra dice que ahorres para poder comprar, para poder adquirir, para poder progresar. Amén. Y así como ese, le dije uno que lo conocemos todos. Pero ¿cuántos consejos hay en la palabra, no? ¿Cuántos consejos hay en la palabra? Que si nos ponemos a discutir, no, que sos muy severo con la disciplina que le pones a nuestro hijo. No, pero si es buenito, que esto. No, pero sos muy severo. No, pero sos muy buenito. ¿Qué dice la palabra? Que hay que poner disciplina. Listo, se acabó la discusión. Una discusión menos para tener en tu matrimonio. ¿Cuántas discusiones nos podemos evitar si conocemos la palabra de Dios? Y cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos confianza de que sabemos
que si seguimos las cosas como dice la palabra de Dios, no va a ir bien. No es que no va a ir bien. Nos va a ir bien. Porque otro pastor me sacó el cuero por las S. Ah, ustedes saben y no me lo quieren decir, ¿eh? Yo me enteré lo mismo, ¿eh? Bien. ¿Cómo hacemos para confiar en tiempo de tribulación? Hebreos 10:32. Todo es muy lindo cuando las cosas salen bien. Pero hay momentos en que se viene la tribulación, se vienen problemas. ¿Y qué dice la palabra ante esto? Hebreos 10:32. Es un buen ejercicio lo que nos trae la palabra. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. A ver, ¿quién llegó bien a los pies de Cristo? Nadie, ¿no? Todos hemos llegado con algún problemita, chiquitito capaz, otro más grande, otros problemas gigantes, agujeros negros que no sabemos de dónde salir. En ese se escucharon más amén. Porque la verdad que la gran mayoría llegamos a los pies de Cristo porque nos queremos tirar del puente. Porque ya no sabemos más vivir de esa manera. Cuando ya tenemos no la soga en el cuello, sino ya la tenemos en la frente. Ahí es cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero acá dice la palabra algo. Dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido, ¿qué cosa? Iluminados. Porque nosotros llegamos desesperados a los pies de Cristo. Y el Señor obra en nuestra vida. Pero con el correr del tiempo nos olvidamos de lo que hizo Dios. Y decimos, uy, Señor, y nos empezamos a quejar. Pero resulta que el problemita que tenés ahora es insignificante al que tenías cuando llegaste a los pies de Cristo. Entonces la palabra dice, acordate de cómo llegaste. Acordate de que Dios te sacó de eso. Así que así como te sacó, por más padecimientos que puedas tener, te puede sacar de eso y de mucho más. Nosotros tenemos mente frágil. Tenemos mente frágil. Nos olvidamos rápido de las cosas que ha hecho el Señor. El Señor te puede sanar de cosas que ni la ciencia te sana. Y de repente tenés un resfrío y después andas llorando porque tenés resfrío. Pero somos así. Somos así. Por eso está la palabra para recordarnos y refrescarnos y hacer crecer nuestra fe y la confianza. ¿Qué dice? El 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Saben cómo murió Santiago? El que escribió el capítulo de Santiago. Lo subieron a un pináculo, o sea, como un monte, 30 metros de altura y lo empujaron. Y como quedó vivo, lo agarraron a las patadas y con un garrote en la cabeza lo mataron. ¿Saben lo que tenía que hacer para que no le sucediera eso? Decir que no creía en Jesús. Decir que Jesús era mentira de haber creído en Jesús y se salvaba de eso. Pero sin embargo, él confió que Jesús era el Hijo de Dios y que pase lo que le pase, él iba a tener esa vida eterna. ¿Amén? Le voy a contar otro. Bartolomé estaba en una misión en Asia. ¿Y saben cómo lo mataron? A latigazos. Hasta que murió a latigazos. ¿Cree en Jesucristo? Sí.
¿Crees en Jesucristo? Sí. Otro latigazo. ¿Cuánto tiempo debe haber durado hasta que lo matasen? ¿Cuántos latigazos tuvo que haber sufrido hasta que dejara de vivir? Le cuento otro. Pedro y Andrés. Se cree que fueron crucificados en cruz, pero doblada, en una X. Ellos no se creían dignos de morir de la misma manera en que murió Jesucristo. Pero también, si ellos hubieran negado su fe, se hubieran salvado. Le voy a decir más. Tomás murió con una lanza en la India. Fue atravesado con una lanza. Matías fue apedreado, así como a Esteban, pero después lo decapitaron a este. Mateo murió a espada. ¿Y cuántos más murieron así? ¿Cuántos mártires? Que no hay reconocimiento en el libro de historias o en la misma Biblia. Ahora, si Jesús no hubiese resucitado, si Jesús no se le hubiera aparecido a ellos, serían muy sonsos de haber muerto de esa manera. Esta muerte que ellos han tenido certifican totalmente de que Jesucristo resucitó y se apareció delante de ellos. Por eso era la fe tan grande que tenían y podían ir hasta la muerte. Y no a la muerte en sí, sino al sufrimiento ante la muerte. Porque tenían la confianza y la certeza de que Jesús iba a volver y que lo iba a rescatar y que por más que murieran, ellos iban a estar delante de la presencia de Dios por los siglos de los siglos, porque habían llegado a la vida eterna. Esa confianza es la que tenemos que tener nosotros. A diferencia de ellos, no vimos a Jesucristo en cuerpo resucitado, pero sí hemos podido ver, más de uno hemos visto cómo Dios obró en la vida de cada uno de nosotros. Porque sinceramente, quien te sacó del pozo en donde llegaste, no fue tu pastor, no fue quien te predicó el evangelio, no fue ninguna fórmula mágica. Fue que alguien oró y clamó a Dios para que vos pudieras conocerlo a Él. Entonces fue un milagro de Dios que cada uno de nosotros estemos hoy acá. Es un milagro de Dios. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios que existe y que así como ha obrado durante toda tu vida o en el poco tiempo, largo tiempo que conoces a Dios, lo va a poder seguir haciendo y va a seguir obrando en tu vida. Y cuanto más te acerques a Él, más te va a maravillar con cosas. No significa que no va a pasar por sufrimientos, porque en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. No significa que tu corazón puede sufrir cosas, pero yo te voy a asegurar que Dios está al lado de los que lo aman, de los que lo siguen, de los que buscan de su palabra y de los que se relacionan hablando con Él. Amén. Estos mártires murieron sabiendo de que Jesucristo había resucitado. Hoy muchos mártires existen. Muchas personas son decapitadas en Medio Oriente. Y ellos no vieron a Jesús. Ellos tal vez tuvieron la misma experiencia que podemos haber tenido nosotros. Y sin embargo no niegan su fe. Esa confianza es la que nosotros necesitamos para vivir de victoria en victoria y poder tener un bienestar en nuestras vidas. Y no va a haber enfermedad, no va a haber problema económico, no va a haber malestar en tu pareja, no va a haber nada que te va a hacer perder la paz en tu corazón. No va a haber dificultad que te va a hacer perder la paz en tu corazón, porque la paz que te puede brindar Dios no te la va a quitar nadie. Amén. ¿Habíamos leído todo el de Hebreo? Bueno, lo vamos a leer todo entonces. Habíamos llegado a estos espectáculos. Dice, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación
semejante. El 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cuántos están dispuestos a despojarse de todos los bienes? Porque en esa época se despojaban de todo para seguir a Jesús. Es más, vendían todo y lo ponían en un mismo pozo y sobre eso se financiaban. También ellos creían que era inminente la llegada de Jesucristo, así que ¿para qué iban a tener tesoros o para qué iban a tener trabajo, para qué iban a tener cosas materiales? Pero lo importante es, si hoy lo vemos a Jesucristo y te dice, che, tenés que venir conmigo, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a dejar tu cuenta bancaria, tu camioneta, tu auto, tu casa, tus zapatillas de marca? ¿Estás dispuesto a dejar todo eso? Porque si el Señor te llama, tenés que estar dispuesto. Ellos dejaron todo, dice. Ellos dejaron todas sus pertenencias y con gozo lo dejaron, dice. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón es premio. Entonces no perdamos la confianza en Dios, porque la confianza en Dios tiene premio, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Si nosotros perseveramos y confiamos, vamos a cuidar nuestra alma. Vamos a hacer que nuestra alma llegue en las manos de Dios. Vamos a hacer que nuestro espíritu, todo nuestro ser, esté siempre con Él. Amén. Vamos a leer uno, tenía varios ejemplos, pero vamos a dar un ejemplo en Daniel 3:16. ¿Se acuerdan de estos tres personajes con nombres raros? Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos tres? Ellos tres fueron los que fueron puestos en el horno. En ese momento el rey Nabucodonosor había hecho una estatua y todo el que no lo quisiera adorar a esa estatua tenía que ir al horno de fuego. Entonces, estos tres personajes, Sadrac, Mesac y Abednego, no quisieron adorar a la estatua. Pero es muy lindo porque ellos no quisieron adorar a la estatua. Y el rey Nabucodonosor lo hizo llevar delante de él. Y me encanta lo que ellos le contestan al rey Nabucodonosor. Porque el rey le dice, ¿por qué no quieren adorar a la estatua? ¿No ven que lo voy a meter al horno de fuego? Eso fue lo que le dijo Nabucodonosor. Entonces, si ustedes no adoran a la estatua mía, van a ir al horno de fuego. ¿Y qué le respondieron estos? Dice en el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. A ver, del horno de fuego nos puede librar. Pero tenemos toda la confianza y seguridad de que tu mano no nos va a hacer el daño. De que nuestra alma, nuestra esencia, así pasemos por el horno de fuego, nosotros nos vamos a ir con Dios. Y nosotros vamos a tener paz por más que pasemos por ese horno de fuego. Para los que no conocen la historia, lo metieron al horno de fuego y no les pasó nada. Amén.
¿Dónde estaba la confianza de ellos? La confianza de ellos estaba depositada totalmente en Dios. Ustedes imagínense, pónganse, fabulen, sueñen con ir un minuto a la situación en donde el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y como en un embudo llegó hasta el mar muerto. El mar rojo, perdón. Llegaron hasta el mar rojo, que estaba muerto. Eso quise decir. Llegaron hasta el mar rojo y de repente de atrás venían todos los egipcios con todos los carros para liquidar a todos los judíos. Imagínense, ustedes pónganse en los zapatos de Moisés, en las sandalias de Moisés, Nike, las sandalias Nike de Moisés. Y de repente, que Dios le dice, anda, ponete allá y abrí el mar. Levanta la vara y que se abre el mar. Y vos decís, si no me liquidan los egipcios, me van a liquidar esto si no se abre el mar. ¿Qué situación? ¿Dónde estuvo la confianza de Moisés? De haber seguido obedientemente a decir que sea lo que Dios quiera y habrá puesto la vara para arriba. ¿Qué momento el que tuvo que pasar Moisés? Porque era un héroe saliendo de Egipto, llevando a todo el pueblo, pero de repente se te puso un frente, el mar rojo que estaba muerto. Y del otro lado, de los costados había montaña y del lado de atrás todos los egipcios para liquidarte. ¿La habrá pensado Moisés? Solamente confió en Dios, levantó la vara y se abrió el mar. Y por esa actitud de confianza, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas cruzaron ese mar? ¿Cuánta descendencia hubo allí? Ahí estuvo el descendiente de que después algún día iban a ser el Mesías. El descendiente cruzó también. Qué importante que fue que Moisés haya confiado en Dios y que no haya mirado el mar y los egipcios y los mismos judíos, sino que confió plenamente en la voz de Dios y obedeció. Porque gracias a que Moisés tuvo esa confianza, es que hoy también nosotros podemos estar hablando. Amén. Dios protege a su pueblo. Salmo 125. Salmo 125, hermoso salmo, versículo 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hagan de cuenta que es como el pan de azúcar. ¿Alguno lo vio que se mueva el pan de azúcar? Bueno, los que confían en Jehová son como el pan de azúcar que no lo hemos visto mover nunca. Acá dice la palabra, lo compara con el monte de Sión, porque ellos conocían el monte de Sión. Pero si toda la historia de Israel hubiera sido aquí en Cosquín, hubieran dicho el pan de azúcar. Calculo. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y que permanece para siempre. Como Jerusalén. Miren cuántas igualdades, coincidencias tiene con Cosquín, Jerusalén, che. Como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, Cosquín también tiene monte alrededor de ella, ¿no? Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Qué lindo si salimos, ¿no? Y miramos y vemos monte y monte y monte y nos sentimos protegidos. Si alguno ha tenido la gracia de Dios de poder viajar en algún lugar en donde son más descampados, sin ir más lejos, nos vamos un rato, unos kilómetros para el sur, para Villa María, o si no vamos para San Francisco, en donde no hay los parientes de Vini, en donde está el tío,
y no hay montañas, ustedes van a ver los carteles todo doblado así como un papel arrugado por el viento, la tempestad que no la puede contener la llanura, pero está rodeado entre montes. Nos salvamos de todas esas cosas. Tenemos el peligro que haga erupción el pan de azúcar, pero bueno, nada más. La excepción. Pero estamos cubiertos, tenemos la protección. Si miramos alrededor, es como ver, como si fuera una parábola, una comparación de cómo Dios está protegiendo a su pueblo. Así como los montes protegen una ciudad, así Dios está protegiendo a su pueblo. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar sabiendo que Dios está con nosotros? Que Dios está cubriendo a su pueblo, a sus hijos, y está esperando que sus hijos se manifiesten y que podamos llevar la palabra a todos los que aún no lo conocen. Él nos está protegiendo. Él nos está protegiendo. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Pero el Señor está del lado nuestro, entonces sí podemos avanzar, sí podemos crecer. Solamente nos falta hacer nuestra parte, nuestro trabajo, de confiar de que sinceramente cada vez que vamos a hablar con alguien, tenemos el respaldo de Dios en nuestro corazón y en nuestros labios, dándonos la palabra justa que tenemos que decir. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Amén? Bien. Vamos a buscar Jeremías 17. Habla mucho la palabra de la confianza. Acá en Jeremías 17, versículo 5, tenemos dos advertencias. Dice Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Y no es que Dios nos está maldiciendo, es que solo te maldecí. Solo te está maldiciendo en confiar en el hombre. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así es el que confía en el hombre. Así es el que confía en sus cosas. Así es el que confía en su habilidad, en su mente. Nos creemos que somos excelentes por ser mentales. Yo le digo, con la mente podemos llegar, sí, podés llegar a tener un título, lo que sea, pero la felicidad no la va a conseguir con tu mente. A la felicidad la va a conseguir con tu espíritu rendido ante el Todopoderoso. Con la mente no va a conseguir nada. Es más, a veces la mente te limita a muchas cosas. Estudiemos la palabra. Está excelente llenarse de la palabra de Dios. Pero no le busqué la quinta pata al gato. No le busqué la quinta pata a Dios, porque Dios se va a aburrir de verte y no te va a dar la bendición que necesitas. Para recibir bendición hay que ser obediente, no ser grandes teólogos. Hay que ser obediente, sensible a la voz de Dios, sensible a la palabra de Dios. Cuando la palabra me direcciona para un lado, anda para ese lado, porque ahí va a tener la bendición. Amén. ¿Y qué dice? En el versículo 7. En el versículo 17 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermoso esas palabras, ¿no? Y me gusta el árbol al lado del río. ¿Saben por qué? Porque el río, nosotros que vivimos en esta zona, sabemos muy bien que vienen crecientes. Y a veces las crecientes superan los 5 metros. A veces tocan la parte de abajo, la panza de los puentes.
y los árboles son tapados totalmente por la creciente, los árboles que están pegados al lado del río. Y cuando baja la creciente, ¿dónde están los árboles? En el mismo lugar están. Así son los que confían en Jehová. No va a haber creciente que te destruya. No va a haber sequía que detenga tu crecimiento. Porque como tus raíces están al lado del río, siempre van a tener humedad. Siempre van a tener agua viva para llenarte de savia adentro del mismo árbol, adentro de tu mismo ser. Esa agua simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es corriente de vida. Es agua viva que va a fluir dentro de vos si la absorbes y la chupás. Pero hay una advertencia más en el versículo siguiente. ¿Qué dice en el versículo siguiente? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Saben qué? Lo único que tenemos que cuidar es ese corazón engañoso que te va a llevar a la carne. Ese corazón engañoso que te va a hacer dormir en vez de leer la palabra. Que te va a hacer, que va a buscar la comodidad en vez de buscar la voluntad de Dios. Engañoso es el corazón. Reprendamos nuestro corazón y busquemos de la palabra de Dios. Seamos ese árbol vivo que está junto al río, ¿no? Junto a la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. Jesús está orando por nosotros. Qué lindo saber que si bien Miguelito es un buen intercesor, mejor intercesor tengo en el cielo, que está sentado al lado del Padre, a la diestra de Dios, intercediendo por mí, por vos y por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Tenemos a un Jesucristo que está intercediendo por nuestra vida para que nos vaya bien, para que podamos crecer, para que podamos ser prósperos, para que podamos tener salud y aún para que podamos hacer el trabajo que necesitamos hacer en esta ciudad que hoy nos toca. Amén. Y por último, vamos a buscar el Salmo 40. Salmo 41. David escribió este salmo. Y es lindo irnos con esta reflexión. Más que como un salmo, parece una reflexión de David. Una linda enseñanza. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué lindo la palabra clamor. No dice petición. Clamor es que el alma se le rinde pidiéndole a Dios las cosas. El clamor es una petición con lágrimas. Es una petición arrodillado. Eso es el clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David estaba en lo más profundo. Estaba en un hueco oscuro, en un pozo de metros. Dice, puso mis pies sobre peñas, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cánticos nuevos. Alabanza a nuestro Dios. Le cambió el ánimo. Ya no renegaba, ya no rezongaba, sino que alababa a Dios, dándole gracia, dándole el favor de lo que Dios había hecho en él.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque cada cosa que Dios cumple en nuestra vida, cada paso seguro que hacemos en nuestra vida, tenemos personas que nos están viendo. Y cuando ven que nos van bien, dicen, ¿por qué le va bien? Y cuando se enteran que Dios es el que obró en nuestra vida, quieren seguir al mismo Dios de nosotros. Amén. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. No me pongo a ver si al vecino le va bien, haciendo las cosas malas. Si los políticos, que por más corruptos o no corruptos que sean, andan en limusina, en aviones y esas cosas. No me pongo a mirar en eso. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Has aumentado, o sea, quiere decir que ya lo había maravillado, pero le sigue dando más cosas. Dice, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ello, no puede ser enumerados. ¿Cuántos milagros tenemos para contar de Dios? Al abrir nuestros ojos ya es un milagro. Al ver nuestros hijos despertar ya es un milagro. El poder alimentarnos es un milagro. El poder respirar es un milagro. Cuántas maravillas, cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Cuántos quieren tener la ley de Dios en su corazón? ¿Cuántos quieren ser temerosos de Dios y poder depositar toda la confianza en Él, sabiendo que en Él tenemos la victoria, que en Él cada situación la vamos a poder superar? Nos pongamos de pie y elevemos una oración.